Bueno, ya tenemos en comunicación telefónica, recordemos que yo estoy en vía Skype, me están viendo, estoy desde casa el día de hoy, viernes, pero la verdad, Ernie, está saliendo muy bien, te escucho bien, te veo bien y espero que nuestra entrevistada también nos pueda recepcionar de la mejor manera. Vamos a conversar con Victoria Villarruel. Victoria es precandidata a diputada nacional, acompaña a Javier Milei en la lista, es abogada, es escritora, es activista de los derechos humanos y bueno, es muy interesante poder conversar con ella porque la verdad que lo que está pasando con Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, algunos dicen que es una sorpresa, aquellos que venimos de los medios no tradicionales no es tanto porque veíamos su crecimiento en las redes sociales, lo hemos entrevistado en sendas oportunidades y hoy tal vez lo que se veía en las redes lo empieza a ver el público en general. Hola Victoria, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por esta comunicación. Bueno, ¿cómo estás transitando esta campaña electoral nueva para vos, no en la militancia, pero sí en la política? Bueno, vos sabés que tanto Javier Milei como yo es la primera vez que nos presentamos como candidatos, en este caso precandidatos en las PASO, así que para nosotros es una experiencia nueva, pero también es una experiencia que se venía ya decantando de lo que era nuestra actividad pública. Así que yo hace ya 15 años que trabajo en la problemática de los derechos humanos, en lo específico en las víctimas del terrorismo, es decir, todas aquellas personas que fueron agredidas durante los 70 por organizaciones que cometieron actos de terrorismo como Montoneros o el ERP. Y en lo amplio, con un enfoque más bien integral de los derechos humanos, es decir, reclamar cuando el Estado, digamos, viola los derechos humanos o grupos de personas y esas personas no son reconocidas exclusivamente por cuestiones ideológicas. Ayer tuvimos un caso donde hubo un claro caso de adoctrinamiento docente y además el abuso de un adulto sobre un menor de edad en una clase, y hoy vemos las declaraciones del presidente convalidando a la docente, con lo cual eso te da la pauta de que, bueno, se violan los derechos humanos, pero el Estado también además lo acepta eso o lo convalida de alguna manera. Y esas son las cuestiones a las que me he dedicado en estos últimos años, por lo que creo que era una buena oportunidad ya la de presentarme desde lo partidario para representar a todos aquellos que no tienen voz y que no están incluidos en las políticas gubernamentales porque tienen un pensamiento diferente al del poder. Victoria, es muy interesante lo que me estás diciendo y me das el pie para preguntarte y para explicarle a los oyentes por qué algunos, cuando vos explicás esto, te acusan o de alguna manera te nombran o te dicen que con este tipo de, digamos, de pensamientos uno puede llegar a alentar la teoría de los demonios. ¿Estás lejos de eso? ¿Podés explicarle a la gente que la igualdad y la equidad frente a la ley no implica el desconocimiento de los desaparecidos o del terrorismo de Estado en la Argentina? Mira, en los últimos 38 años de democracia, tanto vos, yo y tu audiencia sabemos que de lo único que se ha hablado es de los desaparecidos y de los abusos cometidos por el Estado. Sin embargo, en la misma época de esos hechos, en el mismo país, en las mismas ciudades, también eran asesinados, heridos, secuestrados ciudadanos, la mayoría civiles, algunos uniformados, pero en situación de estar desarmados o en situación de descanso, es decir, que para el derecho eran civiles, no combatientes, y estas personas fueron dejadas de lado, no se les reconocieron sus derechos humanos, exclusivamente porque quien las agredió no era el Estado, sino que eran organizaciones que cometieron actos de terrorismo. Entonces, cuando a mí me llevan a la conclusión o llevan a la conclusión de que yo lo que hago es ser negacionista o que defiendo a personas que violaron los derechos humanos, me parece que es claro, primero diferenciar que lo que estoy defendiendo desde hace muchos años es a víctimas del terrorismo, es decir, a personas que fueron agredidas, que no tienen responsabilidad alguna ni en los actos de gobierno,
y que además la mayoría de ellas fueron agredidas durante los gobiernos democráticos, es decir, cuando no había ningún gobierno de facto, porque la mayor parte de las víctimas fueron agredidas durante el gobierno de Perón, Martínez de Perón, Cámpora y Lastiri, es decir, del 73 al 76, o sea, donde no había ningún gobierno de facto y no estaban luchando contra ninguna dictadura ni nada por el estilo. Entonces, en primer término eso, y en segundo término, si de lo único que se ha hablado en los últimos 38 años ha sido de los desaparecidos y ha sido a los únicos a los que se les ha reconocido sus derechos humanos, recordemos todos que se les reconocieron indemnizaciones, memoriales públicos, es decir, el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y la verdad a través de los juicios de lesa humanidad, o sea, todos los contribuyentes, todos los ciudadanos argentinos hemos pagado de nuestro bolsillo durante 38 años de democracia toda una batería de medidas para, de alguna manera, indemnizar o reparar el daño cometido por el Estado. Ahora, si yo me quiero concentrar, luego de todas estas casi 4 décadas de hablar solo de un aspecto, en las únicas víctimas olvidadas, eso no implica que yo niegue lo otro, significa simplemente que estoy hablando de los únicos de los que nadie quiere hablar. Y por esa razón es muy difícil que me saquen del tema, porque atrás mío tengo a 17.380 víctimas sin derechos humanos. Atrás mío hay niños asesinados por montoneros, hay mujeres que fueron asesinadas, ancianos, extranjeros, judíos, católicos, personas que estaban, por ejemplo, policías de baja jerarquía u oficiales del ejército de baja jerarquía que fueron asesinados al lado de su mujer y de sus hijos. Esos crímenes han quedado todos impunes. Entonces, aboco el escaso tiempo que tengo en medios y por supuesto toda mi actividad diaria a que estas personas sean reconocidas. ¿Significa negar los abusos del Estado? No, significa que finalmente tiene que salir a la luz los crímenes del terrorismo y deben pagar los responsables. Victoria, ¿por qué crees que, digamos, estos temas son tan sensibles y tan difíciles de hablar, sobre todo con las organizaciones de derechos humanos que están, la palabra del otro lado creo que no es la correcta, pero tal vez luchando, digamos, por el reconocimiento digamos, del otro sector, pero ¿por qué crees que es tan difícil hablar y que a los medios le ha costado tanto en estos años? Mira, a lo largo de estas 4 décadas se construyó un relato respecto de lo ocurrido en los 70, y ese relato se rompe cuando aparecen las víctimas del terrorismo, porque en el relato oficial, en la historia oficial, las víctimas del terrorismo nunca aparecen, es como si no hubieran nacido en nuestro país, es como si no hubieran existido. Entonces, cuando la víctima aparece, entonces significa que hay un terrorista que la causó. Si hay una víctima del terrorismo, hay un terrorista. ¿Dónde está el terrorista? Y el terrorista está ocupando el lugar de sus víctimas. Quiero decirte que esto, que parece que, bueno, que yo estoy hablando de algo muy antiguo, la realidad es que hasta el día de hoy nosotros le estamos pagando pensiones vitalicias a personas que estuvieron detenidas por actividades terroristas. Hasta el día de hoy hay miles de reclamos contra el Estado argentino por gente que se exilió, incluso voluntariamente, por su pertenencia a organizaciones terroristas. Hasta el día de hoy estamos pagando una indemnización a aquellos familiares que se presenten y aleguen que su familiar fue desaparecido, año 2021. O sea, desde el año 94 hasta acá estamos pagando indemnizaciones a personas que supuestamente están desaparecidas. Y ahí de nuevo, a raíz de la actividad que yo llevo adelante, que es de investigación histórica, de relevamiento de las fuentes de la época, encontramos que se han pagado infinidad de indemnizaciones a personas que no están desaparecidas, sino que, por ejemplo, o murieron en combate, o armando una bomba que les explotó en las manos, o tomándose la pastilla de cianuro como les había ordenado la comandancia de Montoneros. Entonces, de nuevo, mi visión de los derechos humanos es una visión integral. Entonces eso significa que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos que tener acceso a los derechos humanos. Teniendo presente esa premisa, en Argentina desde hace muchas décadas,
los derechos humanos solo se circunscriben a un sector ideológico, a un grupo de la sociedad y a una determinada época. Y mientras tanto, el resto de los ciudadanos, sean las víctimas del terrorismo, los jubilados, los niños, etcétera, están esperando que el Estado se acuerde de ellos. Entonces, en ese sentido, creo que los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, el CELS, a los que nosotros colaboramos con su sostenimiento, porque quiero decirte que en el presupuesto nacional está contemplado una buena cantidad de millones de pesos para el sostenimiento de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, una universidad que no tiene absolutamente ningún tipo de excelencia en sus contenidos, y sin embargo la estamos pagando cuando tenemos el 60% de la población en situación de pobreza. Entonces, esta situación de negocio anclado en los derechos humanos es lo que yo denuncio y es lo que creo que de alguna manera tenemos que darnos el permiso de hablar. ¿Por qué? Y porque en Argentina no tenemos que tomar las cuestiones como dogmas. En algún punto la historia es discutible, los hechos son los hechos y las personas muchas veces persiguen intereses, como ocurre con muchos organismos de derechos humanos que ante situaciones como las de las víctimas del terrorismo, muchas agredidas por los hijos o por miembros de estas organizaciones, jamás se han manifestado. Bueno, eso es lo que denuncio y que quiero ampliar en el caso de poder ser elegida diputada, más que nada para abarcar otros temas, como el que te mencionaba al principio del adoctrinamiento docente, que me parece escandalosísimo. De hecho, es una violación abierta a los derechos del niño y el adolescente. Y por supuesto, ampliarlo a muchas otras temáticas que en el área de derechos humanos, de seguridad o de defensa, estamos teniendo falencias y problemas graves que en algún momento nos van a costar muchísimo. Victoria, entonces déjame preguntarte en base a todo este análisis que haces, ¿por qué avanza la libertad y por qué el acuerdo programático con Javier Milei? Bueno, mira, la libertad avanza es la unión de un frente, son varios partidos, pero principalmente en el caso de Javier Milei y yo, somos dos personas que somos amigas, que nos conocemos, que tenemos algunas diferencias, por supuesto, como todos los ciudadanos, pero que compartimos lo más importante. Primero, el respeto por el otro y segundo, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Teniendo presente esto, nosotros no vamos a votar leyes donde haya aumento de impuestos, donde haya empobrecimiento del pueblo argentino. En mi caso en particular, imagínate que ayer a la noche yo estaba tuiteando de un ciudadano que en Bariloche, o sea, en las afueras de Bariloche, en Villa Mascardi, uno de los usurpados por los mapuches, estaba en el medio de la montaña, desaparecido, escapando de los mapuches. Esta situación ocurre en nuestro país en este momento, o sea, ciudadanos comunes que son agredidos por otros que se amparan en su condición de pueblos originarios y ante los cuales el Estado no hace absolutamente nada. O sea, no los desaloja, no los mete presos y encima los sostiene. Entonces, estas situaciones son las que yo quiero llevar al Congreso porque no las estamos viendo, no estamos viendo el costo de la casta política a los ciudadanos, o sea, cuánto nos cuesta la política a los ciudadanos y qué mejor que poder hacerlo dos personas que son ciudadanos y que pagan los impuestos como todo el resto y que tienen actividades que les permiten vivenciar lo que vivencia un ciudadano común, porque convengamos, Maximiliano, que parece que los políticos están disociados de la realidad, o sea, viven en otra galaxia. Déjame preguntarte en su momento, yo decía esto a Javier, lo entrevisté en gran cantidad de veces, y a mí no me sorprende, digamos, este crecimiento que se va viendo de Milei en las encuestas. Porque obviamente tiene un discurso sostenido que a mucha gente le puede gustar o no le puede gustar, pero viene diciendo lo mismo hace muchos años, uno que viene siguiendo justamente ese camino. ¿Qué ves vos en relación a la recepción por parte de la gente y a este número de las encuestas que el propio PRO se sorprende y tiene que obligar y salir a hablar Mauricio Macri para no dejar
a Vidal como sola en la campaña y una honda preocupación, porque si Milei saca 15, 16%, esos votos seguramente vayan a ser del PRO, no del Frente de Todos. Bueno, mira, yo te voy a contar mi experiencia, porque obviamente del tema de las encuestas hay diversidad de números y por supuesto hay diversidad también de quiénes son los que reclaman esas encuestas o las encargan. Entonces yo te voy a hablar exclusivamente de lo que yo veo cuando voy a la calle, que es todos los días. Todos los días nosotros ponemos una mesa o hacemos una caminata y yo estoy allí durante horas hablando con la gente de la comuna que en ese momento se elige. Hoy vamos a estar en Villa Devoto, Comuna 10, y vamos a estar allí con Javier Milei a las 20 horas en la Plaza de Devoto. Y te voy a contar, mi experiencia es sumamente reconfortante. Primero porque si bien la gente, el ciudadano en general, está cansado de la política, de los políticos, de lo que le cuesta la política a su bolsillo, la realidad es que cuando ven que la boleta es de Milei, la toman con ganas, la toman con curiosidad, la gente se queda a charlar conmigo o con Javier en caso de estar, nos habla, se quiere sacar fotos, de alguna manera quiere participar. Y eso es lo que nosotros tratamos de impulsar con La Libertad Avanza, la participación ciudadana. Hemos llegado hasta aquí porque los políticos es una casta que se protege entre ellos. Por esa razón vos encontrás que ayer tanto Vidal como Santoro, o sea, de ambos espectros del arco ideológico, supuestamente, están hablando de un acuerdo. Bueno, nosotros consideramos que el acuerdo es simplemente seguir defendiendo el negocio que implica ingresar a la política. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que tiene que haber una reducción de lo que le cuesta al ciudadano común la política. Y a eso vamos a apuntar con todas las medidas posibles. Obviamente necesitamos el voto ciudadano, pero hasta este momento todas nuestras incursiones han sido con mucho cariño, con mucho afecto, caminando 4 cuadras pero a una velocidad, pero de paso de hombre, porque la gente nos frena a cada minuto para sacarse una foto, para darnos algo, para hablarnos. Nietos o hijos que traen a sus padres o a sus abuelos para que nos voten. Así que ha sido sumamente reconfortante pese a lo difícil que es este momento en Argentina. Bueno, Victoria, vamos a esperar, faltan pocos días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y bueno, por los números, más allá que vos no lo quieras decir, uno los lee, seguramente van a estar pasando este escollo administrativo que son las primarias, y luego vamos a profundizar en más propuestas cuando pase estas mismas. Te mando un abrazo grande, un cariño a todo el equipo y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias, Maximiliano, bueno, y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo muy grande. Victoria Villarruel es abogada, escritora, activista de derechos humanos. Conversó con nosotros en la mañana del arranque, es precandidata a diputada nacional por Avanza la Libertad, es la segunda de Javier Milei y nos ha dejado sus propuestas, nos ha dejado su visión de la Argentina en la mañana del arranque. Vamos